Claro que tiene que haber oposición, pues, porque una transformación implica un cambio y nosotros lo que queremos es arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Pero la oposición que tenemos, pues no ha optado por la violencia, y eso hay que reconocerlo. El que hagan plantones y que la prensa calumnie, el que sean malcriados o mal portados en el Congreso con los que van a informar, como lo hicieron con el doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron, y los gritos y esos excesos, pues eso no tiene mucho efecto. Además, es parte, pues, de la vida democrática del país. Hay que tenerle confianza al pueblo. Uno de los problemas que tienen los conservadores, entre otros. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta enorme oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. De verdad nos da muchísimo gusto que hoy nos acompañen en una nueva emisión. Hoy es miércoles, ya miércoles 14 de octubre del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, amigos. De verdad, ni bien estamos hablando de una fecha cuando ya se nos viene encima la otra. Qué rápido va el tiempo, de verdad, qué inexorable, el tiempo que no perdona, decía Juan Gabriel. Y bueno, nos da mucho gusto de todos modos estar aquí con ustedes, aunque sea pues un rato con ustedes platicando de estos temas tan interesantes que hoy se están viviendo. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabe usted el entripado que pasó el presidente López Obrador por la maltratada, por la despeltrada que le dieron a su funcionario favorito, consentido, Hugo López-Gatell, que bueno, recibió una andanada de recriminaciones y de pues digámosle así, de que le refrescaron la forma tan ruin en cómo ha manejado la pandemia en México. Por ahí están el video, por ahí está la foto de Lili Téllez entregándole el bastón de pequeño virrey de las camas vacías y de los muertos en casa. Por ahí la tenemos, la vamos a exhibir en un momentito, esta foto que le está dando la vuelta no solo a México, sino al mundo entero. Lili Téllez le dijo a Hugo López-Gatell que bueno, le quiso vender un proyecto tan barato al presidente, que al final lo barato ha salido muy, muy caro, cuando tenemos aproximadamente, creo que son 85,000
82,000, si no mal recuerdo la suma última, que por ahí me lo confirmen, pero es la suma última, creo que son 82,000 muertos, y sumando desde luego, porque usted lo sabe, 84,000, casi andamos rondando de los 85,000, pero usted sabe que este tema de la salud, el tema de la pandemia del coronavirus, no fue atendida con la mejor estrategia que se hubiera esperado. Tan es así que Hugo López-Gatell primero habló de 5,000, de 6,000, de 7,000 muertos, luego de 20,000, luego de 30,000, luego de 40,000, de 50,000. Hoy andamos en los 85,000 muertos, más de 700,000 personas infectadas, y un presidente que no alcanza a comprender, y ya no lo comprendió, y ya no lo razonó, y ya no lo aceptó, que su tragedia, que su estrategia ha causado la muerte de miles de personas. Algo atroz, algo de verdad lamentable. Un presidente que como candidato a la presidencia, que tenía todas las soluciones del mundo, y que hoy se ha empequeñecido al grado de que su mente no le da para entender lo que este país vive. Es muy lamentable que este señor tenga muchísima ignorancia de lo que realmente hoy vive nuestro país, y eso no es un insulto. Quienes crean que es un insulto se están equivocando, pero lo cierto es que la forma en cómo atendió la pandemia ha sido un insulto para el país, porque han muerto miles y miles de ciudadanos en este país. 83,000 y pico de muertos. Es un descaro de este hombre, y a su jefe, que en este caso es Hugo, es el presidente de la República, no le dicen nada. Sin duda es algo muy lamentable. Es cierto, nos habla y nos comparte su opinión Cruzita Pérez, y nos dice que sí, son más de 83,000, sí, andamos en los 84, 85,000 muertos en este país a causa de una mala estrategia del presidente de la República, del jefe de Hugo López-Gatell, que en el Senado de la República, repito, recibió el centro de el centro, pues así como un bastón de mando, que lo acredita como el virrey de los muertos en casa y de las camas vacías. Muy, muy lamentable. Le dieron con todo a Hugo López-Gatell ayer, y hoy el presidente de la República se indigna de cómo lo maltrataron, que para qué lo invitan si lo van a maltratar tan feo. Al presidente se le olvida que él, como partido de oposición, instruyó a los diputados federales y a los senadores a que agredieran verbalmente a quienes acudían a San Lázaro, a quienes acudían al Senado a exponer, a rendir cuentas del estado que guardaba la institución a su cargo. Es decir, secretarios de gabinete que llegaban allí eran insultados, agredidos. Un claro ejemplo fue Gerardo Fernández Noroña en contra del propio Genaro García Luna, que hoy está allá en la cárcel. Tuviera o no tuviera razón en lo que decía, la forma en cómo se conducía este señor, que hoy es diputado federal, era de verdad vergonzosa. Insultaban a todos los funcionarios públicos que llegaban. Ahí está el otro caso de Javier Lozano,
cómo lo agredían verbalmente en la Cámara de Diputados, la oposición que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, y nadie, absolutamente nadie, se quejaba por eso. Ningún presidente de la República dijo: me lo maltratan a mi funcionario, no me lo tratan bien, lo agreden, le dicen de cosas verbales. Jamás un presidente dijo algo al respecto, y hoy este señor ha salido, pues lastimosamente, a llorar y a decir que le han maltratado a su secretario de salud, justamente cuando este señor carga en la espalda más de 84,000 muertos. Ahí está el propio Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional interino de Morena, que hasta a caballo se atrevió a entrar al recinto de San Lázaro. De ese tamaño estamos hablando, de una oposición que encabezaba antes el propio Andrés Manuel López Obrador, para que ahora salga a llorar lastimosamente diciendo que le maltratan a su funcionario consentido. ¡Qué incongruencias cuando se olvida el pasado! ¡Qué intolerancia cuando ya no se acuerda uno de cómo se vivió ayer cuando era oposición! Lamentable, muy lamentable. Y bueno, después de que Hugo López-Gatell salió ahí de San Lázaro, cuando habló de el tema de salud, dijo que ellos iban muy bien, y sacó por ahí un tuit y dijo: con mucho orgullo trabajamos para cumplir las expectativas de un pueblo históricamente dolido y violentado en sus derechos. La cuarta transformación no es una casualidad, es la síntesis de la aspiración nacional que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse y la posibilidad de defender su dignidad en sus derechos, Es el tuit que subió López-Gatell después de ir al Senado, donde pues lo recibieron por ahí. A ver si se ve, colocan mejor la imagen, cómo entra a caballo Alfonso Ramírez Cuéllar, cómo está entrando a caballo, a ver si la acomodan, para que usted vea lo que hizo este señor cuando estaba como dirigente. Creo llegó a reclamar que no se le estaba dando dinero al campo, algo así. Alfonso Ramírez Cuéllar ahí llegó al Senado en caballo. Ojalá puedan volver a poner la imagen donde Alfonso Ramírez Cuéllar llega al Senado en caballo. Pero bueno, es el tuit que ha subido Hugo López-Gatell después de ir al Senado, donde lo recibieron con beligerancia, sobre todo de una legisladora. Se refieren a Lili Téllez, que por cierto llegó por Morena, pero al ver tanta cochinada dentro del Senado por parte de este partido, bueno, se refugió en el Partido Acción Nacional. Ayer le dio por todos lados, le abolló la cubeta a Hugo López-Gatell. Y bueno, después nuevamente Hugo López-Gatell dio una conferencia de prensa sobre lo sucedido en el Senado, y ahí dijo: identificamos todavía, fíjese qué cínico es este señor, identificamos todavía un pequeño grupo de senadores y senadoras que no solamente son pequeños en número, sino representan una minoría social a la que nos hemos referido en varias ocasiones, que pareciera estar encapsulada en una serie de ideas fijas. Dijo que han buscado explicaciones para sacar a este grupo del enclaustramiento en el que se encuentra. Imagínese usted a este cínico, criminal, que por venderle al presidente pues un ataque barato en contra de la pandemia, su ineptitud ha generado la muerte de más de 80,000. Estamos hablando casi de 85,000 muertos. Y luego dio una joya de explicación psicológica. Dijo: este fenómeno es propio de la mente humana y a todos nos puede ocurrir cuando tenemos una realidad que se contrapone con expectativas previas. Cuando pensamos, por ejemplo,
en esta circunstancia que la sociedad funciona de una manera y súbitamente nos damos cuenta de que funciona de otra forma. Entonces, dice Hugo López-Gatell, entonces aquí posiblemente, y esto lo relaciono un poco por la identidad, la visión política que tienen estos grupos de las minorías parlamentarias, les ha costado mucho trabajo visualizar el tema de la desigualdad social. Nada que ver, absolutamente nada con la cantidad de muertos que lleva encima. Nosotros decimos repetidamente porque nos preocupa, porque es uno de los elementos de mayor preocupación que nos parece inconveniente que México tenga tal grado de polarización. El que ha hecho la polarización es el presidente de la República, ha dividido al país. Tal grado de polarización en la distribución de la oportunidad de la riqueza, pero es una realidad documentada. O sea, él no es ni economista, no es ni psicólogo, pero da estas recomendaciones, ¿no? Bueno, este señor rechazó, ya lo saben ustedes, rechazó institucionalmente el documento de un grupo de exsecretarios de salud con los que a la fecha no ha hablado. Ahora quienes cuestionan la estrategia y los resultados tienen un problema propio de la mente humana, ¿no? Porque según él, no se ha equivocado en nada, o como lo dijo a Denise Maker ayer a mediodía, no es un buen momento para aceptarlo. Qué bueno que no escogió el presidente un político para lidiar con esto. De verdad, qué terrible lo que estamos viviendo con este señor López Obrador y Hugo López-Gatell, que por cierto condenó gritos y ataques a su secretario consentido y dijo, los invitan nada más por espectáculo, hay que actuar también con respeto. Pero ¿cuándo tuvieron ellos respeto por los legisladores pasados? No se queje, don Andrés, hombre. Pues aguántela, porque ustedes también así fueron y yo creo que fueron peores, sinceramente. López Obrador condenó la manera que fue tratado el subsecretario de Salud durante su comparecencia en el Senado. Pidió respeto hacia los funcionarios y dijo que si los van a tratar así, ¿para qué los invitan? Además reiteró su apoyo al secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como a Hugo López-Gatell. Hay que actuar también con respeto. Si invitan a los funcionarios a que informen en el Congreso y los tratan así, entonces ¿para qué los invitan si no los dejan hablar? Nada más por el espectáculo, pero eso lo hubiera dicho él cuando antes eran oposición, ¿no? Cuando antes él instruía a los senadores y a diputados, pues a interpelar incluso a los secretarios de gabinete, a decirles y hasta insultarlos a más no poder. Y hoy se queja este señor, que, digo, la verdad ya se le olvidó todo lo que hizo en el pasado. Sinceramente, no, es de verdad terrible, de verdad. Y bueno, la verdad es que lo de la cuestión de los medicamentos también, por cierto, que no hay medicamentos oncológicos, incluso se robaron los medicamentos oncológicos allá en la Ciudad de México, ahí han muerto muchos niños también, o sea, es un tema de total ineptitud del presidente y la verdad déjeme decirle que llama mucho la atención ahora que tocan el tema de los medicamentos, justamente porque resulta que cuando ya se compraron los medicamentos, resulta que se los roban, que llegaron unos trailers allá donde los tenían almacenados y se los llevaron todos. Y hasta hoy no se sabe ni se tiene pistas de este cargamento que fue robado, en donde seguramente, y se ha dicho, utilizaron creo 2 o 3 trailers y hasta hoy no se tiene pista de estos medicamentos. Es muy lamentable, sinceramente. Y bueno, el caso es que el presidente se queja amargamente de cómo trataron a su secretario y dice que la estrategia de México frente a la pandemia ha sido buena y bueno, dice que ya quisieran otros países tener especialistas como Alcocer y López-Gatell. A ver, ¿quiénes quieren al especialista como López-Gatell? ¿Será que lo quiera Alemania? ¿Será que lo quiera Estados Unidos? ¿Será que lo quiera Inglaterra? ¿Qué país querrá a este tipo de personas que por su ineptitud y por su negligencia y su incapacidad
han ocasionado la muerte de aproximadamente 85,000 personas y sumando, y esos son los números oficiales que nos han dado. En realidad no sabemos qué tantas muertes han o existen sin que estén debidamente numeradas, o que estén en las estadísticas, o que existan los documentos para demostrar que murieron por el COVID, porque mucha gente no alcanzó a llegar a los hospitales, porque mucha gente se quedó en su casa y ahí murieron. Por eso le entregaron el bastón del pequeño virrey de las camas vacías y de los muertos en casa a Hugo López-Gatell, que ayer fue defendido nuevamente por el presidente López Obrador. De verdad que es lamentable que esta pareja de funcionarios, empezando por el presidente, sean tan ignorantes y sean tan negligentes y sean personas que no comprenden este terrible problema que hoy estamos viviendo en todo el país, donde hay un presidente que se niega a usar cubreboca. Todavía se niega a usar cubreboca, a pesar de que estamos hablando de que hay de casi 85,000 muertos. Lamentable, sinceramente, muy, muy lamentable lo que estamos viviendo aquí el día de hoy. La pandemia prácticamente pues viene siendo el propio Hugo López-Gatell, porque ha sido un personaje que no ha ayudado en nada a este país. Qué terrible lo que estamos viviendo, y qué terrible lo que pasa también dentro de Morena, ¿no? Dentro de Morena hay una lucha encarnizada también, donde el Instituto Nacional Electoral realizará tercera encuesta para elegir al presidente de Morena del 16 al 22 de octubre. En estas encuestas que acaban de terminar, Porfirio Muñoz Ledo le ganó a Mario Delgado, quien ha sido señalado por el diputado federal y exdirigente del PRI y del PRD, y pues casi parece dirigente también de Morena, el único que ha dirigido prácticamente 3 partidos. Lo señaló de corrupto y de falta de transparencia, llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Auditoría Superior de la Federación, a que investiguen a Mario Delgado porque ha utilizado recursos públicos en esta campaña nacional para dirigir a este partido Morena. Duro don Porfirio Muñoz Ledo. Al final tampoco le permitieron tomar protesta, y parece ser que Porfirio Muñoz Ledo tendrá que aceptar una tercera encuesta, porque los números que le dieron el gane pues la diferencia es muy corta, muy pequeña. Así que se confrontarán en una nueva encuesta para definir al próximo líder nacional de Morena, luego de que se registrara un empate técnico, entre comillas, desde luego, porque todo el mundo sabe que ganó Porfirio Muñoz Ledo. Así que el Consejo Nacional del INE, del Instituto Nacional del INE, aprobó ya la convocatoria para realizar la tercera encuesta para elegir al presidente nacional de Morena, que se realizará del 16 al 22 de octubre. Así que bueno, así están las cosas. Vamos a ver que si Muñoz Ledo se alza nuevamente con el triunfo. Todo parece indicar que sí, todo parece decir que nuevamente ganará Muñoz Ledo, pero pues ya le digo, Muñoz Ledo se le fue con todo a Mario Delgado. Razones no le faltan. Este señor ha gastado muchísimo dinero, este señor ha derrochado muchísimo dinero. Estamos hablando de aproximadamente 1.800 millones de pesos. Porfirio Muñoz Ledo ya presentó denuncia de hechos en contra del diputado y candidato a la presidencia nacional de Morena, Mario Martín Delgado Carrillo, mismos que podrían constituir la comisión de uno o varios delitos electorales, dice el escrito de la denuncia. A nombre de Porfirio Muñoz Ledo, el abogado Eduardo Núñez presentó ante la FEPADE, la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, una denuncia en contra del diputado y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, por supuestos delitos electorales y uso de recursos públicos con fines políticos. Se presenta la denuncia en contra de este señor, y bueno, vamos a ver qué determina la Fiscalía, y también vamos a ver qué determina
el juicio que se sigue ante la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó renovar la dirigencia de Morena, y que esta se debería de llevar a cabo mediante una encuesta pública abierta a los ciudadanos que se autoadscribieran simpatizantes. Así que, bueno, sostuvo que no todos los contendientes basaron su candidatura con miras a ganar la encuesta por la dirigencia de Morena de una forma limpia, por medio del trabajo, del diálogo, de las propuestas y de la construcción de una carrera política honesta. O sea, llama a Mario Delgado muy corrupto, y no le falta razón a Porfirio Muñoz Ledo. Además, déjeme decirle que Mario Delgado, de ser dirigente nacional de Morena, pues seguiría siendo un dirigente servil, un dirigente que no tendría ni voz ni voto. Es un dirigente que en todo caso serviría de tapete a lo que le dicte López Obrador, como lo ha venido haciendo ahí en la Cámara de Diputados. En cambio, Porfirio Muñoz Ledo pues representa un contrapeso, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo es una persona que no es tan fácil de dominar. Es un hombre que, a pesar de la edad que tiene una capacidad mental muy lúcida. Es un hombre que entiende los tiempos políticos, aún a pesar de la edad que tiene. Si no me recuerdo, tiene como 85, 86 años. Entonces, a pesar de eso, es un hombre que es congruente. Es cierto, proviene de partidos que en su momento pues dejaron mucho que desear, pero dentro de Morena, lo mejor que le conviene a Morena a nivel nacional, pues es este señor. Si realmente quieren democratizarse, es este señor. Y hablando de democratizarse, fíjese que nadie sabe para quién trabaja, porque ahí está Alejandro Rojas Díaz Durán, este señor que peleó con todo para abrir al partido a esta encuesta nacional y que al final quedó fuera. Hay que agradecerle a Alejandro Rojas Díaz Durán su participación como sociedad, que tenemos que reconocer también el hecho de que a través de los amparos haya abierto a este partido a toda la población, a todos los que quieran participar para elegir al dirigente nacional, porque usted recordará que Jacob Polensky no quería abrir al partido. Este señor, Alfonso Ramírez Cuellar, también se había negado, y fue a través de los amparos que interpuso Alejandro Rojas Díaz Durán, que al final el Tribunal Federal Electoral le dio la razón y ordenó a este partido abrir a encuestas abiertas la forma de tener a un candidato, la forma abierta de elegir a su próximo dirigente nacional. Eso hay que reconocerle a Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Él está un poquito así como alineado por Ramírez Cuellar, como alineado en algo con pareciera ser con Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero incluso lo acusa Mario Delgado de estar favoreciendo a Porfirio Muñoz Ledo, pero la mejor opción sin duda sería Porfirio Muñoz Ledo. A ver qué pasa en todo esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.